Luego de recibir los aportes de varias autoridades en estos días, la Comisión de Régimen Económico se concentra en el análisis de posibles cambios en el informe para segundo y definitivo debate del proyecto de ley solidaria por las afectaciones del terremoto. La oposición legislativa ha insistido que la corresponsabilidad debería venir del propio gobierno para hacer frente a la emergencia, mientras el oficialismo ha defendido la propuesta por su propósito puntual, que es el de conseguir los recursos necesarios para la reconstrucción de las zonas que quedaron afectadas. ¿Cómo avanza la discusión de este documento al interior de la Comisión de Régimen Económico? Lo vamos a analizar en nuestra primera entrevista de hoy. Franco Romero, ex prefecto del Oro, ex vicepresidente del Congreso Nacional, asambleísta de la provincia del Oro por el Partido Social Cristiano, integrante Comisión de Régimen Económico. Asambleísta Romero, bienvenido a TVL Noticias. Muchas gracias. Ya lo hemos descrito, asambleísta, la Comisión de Régimen Económico ahora ya se concentra en el análisis de lo que sería el informe para el segundo debate de este proyecto de ley. ¿Cómo avanza esta discusión? Yo diría que lentamente, porque como usted debe saber y quienes nos están viendo y escuchando también, en el debate participamos muchos asambleístas y se hicieron bastantes observaciones, bastantes solicitudes, pedidos. Entonces estamos tratando de evacuar todas esas observaciones que se hicieron en el primer debate, y no solamente las que se hicieron aquí en el Pleno, sino también las que han llegado por escrito y por correos electrónicos. Así que el trabajo es arduo. Entre estas observaciones que usted señala, asambleísta, por ejemplo, aquella de que se incluya a toda la provincia de Esmeraldas como beneficiaria de este proyecto de ley, ¿habría ya esta posibilidad en el informe para segundo debate? No, yo creo que no va a haber esa posibilidad. ¿Por qué? Porque ya estuvimos tratando ese tema hoy y se va a quedar como estuvo inicialmente redactado el proyecto, es decir, provincia de Manabí, Muisne y otras zonas afectadas que sean determinadas luego mediante decreto. ¿Por qué no cala esta propuesta, asambleísta Romero, toda vez que se hicieron eco no solamente asambleístas de oposición, también asambleístas de país en el curso del debate? Sí, realmente esa pregunta debería contestarla la mayoría oficialista de la comisión. Yo en mi intervención en el primer debate también manifesté que era necesario incluir a toda la provincia de Esmeraldas porque es una de las provincias más deprimidas del país, y si bien es cierto el número de afectados en Esmeraldas no es similar al número de afectados de Manabí, en todos los aspectos, no solamente en cuanto a pérdidas humanas, sino también materiales, yo creo que era un buen momento para que los estímulos que se van a materializar en esta ley puedan servir también para que los esmeraldeños puedan alcanzar su desarrollo. No obstante, asambleísta Romero, en el curso del primer debate usted había expresado su desacuerdo con esta iniciativa gubernamental. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que yo no estoy de acuerdo ni siquiera con el título de la ley, porque la solidaridad del pueblo ecuatoriano ya se ha expresado desde el primer momento a través de los socorristas, de los cuerpos de bomberos, de los demás gobiernos seccionales del Ecuador, llámense gobiernos provinciales, gobiernos municipales, de los ciudadanos comunes y corrientes que han colaborado económicamente con vituallas, con productos alimenticios, etcétera, etcétera. Yo creo que ha habido una gran demostración de solidaridad de nuestro pueblo. ¿Esto es suficiente, asambleísta? No, pero cuando en el mismo título de la ley dice de solidaridad y corresponsabilidad ciudadana, esa parte a mí no me gusta y no me va a gustar jamás. ¿Qué responsabilidad ciudadana puede existir cuando hay un evento natural como el terremoto? No hay ninguna responsabilidad ciudadana. La responsabilidad tenemos que reclamarle al gobierno nacional que no tuvo los fondos necesarios para poder atender esta contingencia, para poder atender esta emergencia. Pero todo gobierno
siempre guarda un fondo de reserva para este tipo de emergencias, de contingencias. Mucho se ha criticado la eliminación de fondos que existían anteriormente, asambleísta Romero, un poco recapitulando lo que usted menciona. Sin embargo, se ha manifestado también desde el gobierno que inclusive esos fondos que se hubieran podido tener en estos momentos ni siquiera habrían podido ser destinados a esta emergencia que evidentemente nadie se la esperaba. Porque recordemos que también estamos atravesando toda una coyuntura económica complicada, compleja. Cuando usted tiene, mediante ley, fondos para atender emergencias, contingencias, usted no los puede tocar. Lo que usted me acaba de decir, si vino de labios del presidente de la República o de algún vocero del gobierno, está prácticamente desnudando una gran verdad, que los fondos que se quiere recaudar ahora con este proyecto de ley no son precisamente para poder ayudar a la reconstrucción de las zonas afectadas, sino más bien Pero ese es el objeto de la ley en todo caso. Sino más bien para tapar el hueco fiscal que existe, el déficit económico que existe en el presupuesto del presente año. Pero para eso se han adoptado otras medidas económicas, asambleísta. Tenemos, por ejemplo, la reciente ley aprobada para el equilibrio de las finanzas públicas, por citar un ejemplo. Pero mire, ese ejemplo que usted me cita es tan pobre desde el punto de vista de las necesidades fiscales. 330 millones de dólares es lo que pretende recaudar ese proyecto de ley que fue recientemente aprobado, 492 millones el próximo año. Con eso no se solucionan los problemas del país son sumamente graves. Estamos hablando de un déficit superior a los 10.000 millones de dólares. Por eso es que nosotros nos oponemos a la creación de estos impuestos que gravan los bolsillos de la gente que menos tiene, de los pobres. Y en su lugar, asambleísta, y un poco más allá de esta crítica que se hace desde el sector de la oposición a este proyecto de ley en particular, más allá de la crítica, ¿qué alternativa entonces? La alternativa ya en esta situación, ¿verdad? Ya se manejaron mal los fondos, se los eliminaron estos, no hubo ahorros durante la bonanza petrolera y tenemos que poner ahora los pies sobre la tierra, ¿verdad? Y encontrar una solución. La solución es transparentar las finanzas públicas para que todos los ecuatorianos sepamos cuánto le debemos al YES, cuánto le debemos a la China, cuánto debemos por la preventa petrolera, cuánto realmente es lo que estamos debiendo y en función de eso hacer un plan macro y dejarnos de hacer estas leyes chiquitas que recogen 30 millones, 50 millones por acá, 100 millones, 300 millones por acá y hacerlas todas las semanas. No, tenemos que darle certidumbre a la gente, a los inversionistas y decirles, señores, esto es lo que estamos debiendo y vamos a solucionarlo de la siguiente manera. Y una de esas maneras es generar confianza para atraer inversiones y para que los mismos ecuatorianos que tienen plata afuera porque mucho dinero ha salido por desconfianza en este gobierno. Eso tenemos que admitirlo. Entonces, que esos mismos ecuatorianos confíen en su gobierno, confíen en el Estado ecuatoriano y puedan repatriar esos recursos económicos, los inviertan y de esa manera fomenten y creen las fuentes de trabajo que estamos necesitando. No hay otra alternativa. De acuerdo, asambleísta, pero refiriéndonos puntualmente a lo que está sucediendo ahora mismo en las provincias de Manabí, mayormente afectada, Esmeraldas de igual manera en varios de los cantones. Esta es una emergencia que está latente y que hay que atenderla de inmediato. Entonces, a partir de ello, ¿cuáles serían las propuestas en concreto para hacer frente a esa emergencia que demanda ahora mismo una solución? Lo que yo propongo es algo concreto y algo factible, porque cuando digo yo, transparentemos las cuentas y hagamos un programa macro, ¿hacia quién tenemos que recurrir? Tenemos que recurrir a los organismos financieros internacionales, que sí están prestos a ayudar a los gobiernos precisamente cuando tienen este tipo de problemas. Pero desde el gobierno nacional se ha manifestado que no se quiere condicionamientos, por ejemplo. Sí, pero yo sé, por ejemplo, que el señor ministro de Finanzas está fuera del país y que sí está haciendo un acercamiento
con los organismos financieros internacionales para por lo menos traer los primeros 600 millones de dólares que aparentemente se conseguirían de la manera más rápidamente posible. Asambleísta Romero, un poco para concluir esta entrevista, ya la Comisión de Régimen Económico está afinando detalles, armando el borrador de informe para segundo debate, cómo están los tiempos, cuándo ya quedaría listo en primera instancia este documento. A ver, nosotros estamos trabajando hoy, creo que lo vamos a hacer hasta por lo menos las 9 de la noche. Vamos a continuar el trabajo mañana durante todo el día para intentar terminar de elaborar el informe mañana en la tarde. Y estaríamos votando, porque luego hay que redactar, ver el tema gramatical y todo eso, ¿cómo no? Técnica legislativa, y estaríamos votando el próximo día lunes. Yo creo que hasta el día miércoles o jueves estaría ya listo el informe, digamos, ya para discutirlo aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Tomando en cuenta el carácter de urgente en materia económica de esta propuesta de ley. Es. Asambleísta, gracias por habernos acompañado, por haber estado con nosotros. Gracias a usted por invitarme, un gusto. El asambleísta Franco Romero, asambleísta por el Partido Social Cristiano, integrante de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional, a propósito de la discusión ahora mismo en torno al proyecto de ley solidaria y de corresponsabilidad ciudadana por las afectaciones del terremoto, a las puertas ya de contar con informe para segundo y definitivo debate.